Primero que nada, nada más el calendario, el que están viendo aquí, es el del año pasado. Se va a actualizar, pero la idea es 2 semanas por tema. Por tema. 2 semanas para conjuntos, 2 semanas para relaciones y así. Entonces, para que lo tengan en cuenta al estudiar. ¿Hay dudas concretas sobre conjuntos? Que sería el tema de Que esta es, sesión. ajá, que sería lo que veamos esta, que es la primera sesión de dudas. ¿Habrá otra sobre la siguiente? ¿Hay alguna respuesta en el canal? ¿Alguien comentó? No, te comento bien. No, pues digan buenas tardes. Ahorita a ver, les damos. Tienen como un delay de 30 segundos. Ok. Ok, Un va. minuto. Va, que va. Desactivo el micrófono para que se escuche. No, esos son, No, no se ven. esos son los viejos, eso del principio, o si es actual esto. Ahí está arriba, decía, podría, no sé. Ah, ok. Explicar detalladamente el principio de dualidad y secuencia de luces. Dualidad. Ah, ¿puedes poner en las notas el material para ver cómo lo vio él? Ok. Si quieres ya puedes abrir el micrófono. ¿Las notas están arriba? Arriba, arriba. Uy, lo puedes hacer más Más pequeño. Acá en conjuntos, aquí Y ahí luego en capítulo 1 conjuntos. Y command F, principio de dualidad. ¿Cuál quieres? Control F. Dualidad. Bueno, No, pero- dualidad. Ajá. Principio de dualidad. Digo, para ver cómo lo veo el Excel, a qué se refiere, porque así de nuevo. Sí, a mí tampoco. No ni sale, ¿verdad? En esta. Sí, no. O que lo busque acá en este. Es que creo que no los. Lo está buscando en la página. ¿Puedes preguntarle la página a esa persona? Ajá. Edgar, ¿puedes comentar en qué página aparece a lo que te refieres, por favor? Si quieres, primero lo busco yo y ya después. Ok. Nada más. Aparece en la otra diapositiva. Ah, En las slides, yo creo. Ok. Ah, ok, la de presentación. Sí, es que hay presentación conjunta. Gracias, Edgar. ¿No comentó nada? Ajá, no ha dicho como esta Como sí hay. es, esta no es. 42. Es la página 42. Sí, no, todavía nos faltaba bastante. Sí, no creo que ahí, duales, ahí estaba. ¿Arriba? ¿Es esa? Ajá. Y a ver, dale para arriba o a ver cuáles son las leyes 2 a 10. Ajá. Próximo de conjuntos. ¿Otro más? Sí, Sí, esta es la dos. operaciones de conjuntos. A ver, y dale más para abajo a ver qué es el principio de dualidad, porque como que no tiene cara de principio. Proposición segura. Me imagino que significa que son, digamos, intercambiables en el sentido de las operaciones. Es decir, se sigue cumpliendo si sustituyes, como dice aquí, unión por intersección. O sea, el principio de dualidad, así como está formulado, significa que si cambias, como venía en el slide anterior, la intersección por unión, según las reglas que aparecían en el slide anterior, entonces se sigue obteniendo un teorema válido. Eso dice. Si quieres, vemos un ejemplo. Vamos a ver más arriba. Ok, está bien un repaso. Puedes ponernos como un paint así para hablar. En general. Ajá. Ajá. Bueno, Ya, desactivo y definición. Ok. Bueno, un conjunto. Caray, no veo cómo se sube. Un conjunto A
es una colección de elementos en las que no importa el orden y los elementos no se pueden repetir, eso es fundamental. Hay otros, digamos, fundamentos de conjuntos que no necesitan saber, pero existen. El orden y los elementos Se repite. digamos, a diferencia de una lista, eso es, o sea, digamos, esto se cumple en los conjuntos, a diferencia de las listas en donde importa posición, lo que contenga cada posición, etc. Acá nada más, piénsenlo como una bolsa de elementos. Puedes así como darme más espacio, o algo así, otro slide o algo así. Digamos, conjuntos relacionados. Creo que prácticamente las operaciones más importantes sobre conjuntos son, si tienes un conjunto A, Sí. por ejemplo, tienes todo lo que está en A, te puede interesar todo lo que no está en A, entonces eso nos lleva a una definición que es el complemento de un conjunto, que es todo lo que no está en A. Si tienes dos conjuntos A y B, te puedes preguntar cuál es la relación entre ellos. ¿Cómo se define la igualdad entre conjuntos? Se dice que dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos. Esto se puede determinar de dos formas distintas. Para dos conjuntos distintos puede resultar que uno pertenezca al otro, lo que se llama inclusión, es decir, se dice que A es un subconjunto de B, se fijan en la notación, si todo elemento de A pertenece a B. Y se dice que dos conjuntos son iguales sí y solo sí. ¿Qué pasa? A pertenece a B, B pertenece a A. Esta forma de definir igualdad es muy importante, sobre todo cuando tienen que demostrar que se cumplen reglas de conjuntos, porque lo que haces es ver que agarras un elemento de un lado, ves que pertenece al otro y al revés. Por ejemplo, si quieren hacemos un ejemplo, ¿me puedes dar otra slide? ¿Cómo se relacionan todas estas propiedades? Complemento, unión, bueno, también se tiene la intersección, que es lo que pertenece a A y pertenece a B. Entonces, y, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de este tipo de demostraciones. ¿Puedes poner el foro como por acá para ver si están preguntando, no? Sí, claro. De que no están entendiendo. Mencionaste que los elementos no se repiten. Ay, Dios, no. Dentro de un conjunto. No veo qué dice ahí. ¿Pero qué? ¿Quieres te lo leo mejor? Sí. Sí, es que no veo qué. Mencionaste que los elementos no se repiten dentro de un conjunto, pero he visto ejemplos en la documentación que manejan el conjunto A es igual a 1, 2, abren llaves, 2, cierran, 3. Es otro elemento. Es que en ese caso que está mencionando la persona que pregunta, eso que menciona ya es un nuevo conjunto, es decir, Es otro elemento. también hay que tener mucho cuidado en matemáticas con la forma de las cosas, es decir, el número 2 no es lo mismo que el conjunto que tiene como elemento el número 2, que tampoco es igual que el conjunto que contiene como elemento al conjunto que está formado por el número 2.
Entonces lo que está pasando en ese caso es, en el ejemplo, el conjunto Era 1, 1, 2, 2, 3. 3. Este es un conjunto que tiene como elementos a 3 números y a un conjunto. Conjunto. Número. ¿Quedó claro? Son distintos. Y esto es distinto. ¿Por qué no está escribiendo? A 1, 2, 3. Este es el número 3. ¿Quedó claro? Ahora podemos ver el foro. Ajá, el foro. Bueno, no he contestado. Esperemos. Tiene como delay de 30 segundos a 20. Sí. Ok, bien. Entonces vamos a ver estas definiciones, cómo se usan ya en la práctica. ¿Me dejas ver esto? Por ejemplo, las leyes de Morgan, ¿no? Vamos a hacer leyes de Morgan. Básicamente apréndanselas como el complemento. Ay, Dios. Control Z. Ah, ahora sí. El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y bueno, la 2 es básicamente esto es vamos a ver que la vean y entonces hacemos la demostración. Como algunas dudas o así. ¿Alguien ha comentado algo? Muchas gracias. Bueno, seguimos en las mismas. La cardinalidad. Claro. Bueno, es que eso tiene más que ver con funciones. Sí. Porque es una biyección natural. No hemos visto funciones. Bueno, no hay dudas hasta el momento, entonces voy a continuar con la demostración de esta proposición, que son las leyes de Morgan, para que vean cómo se usan ya, o sea, cómo se trabaja en conjuntos. Acuérdense que en matemáticas la forma de hacer las cosas es con demostraciones. Una demostración es la forma de convencer a alguien de que cierto resultado matemático es verdadero, y si una demostración está bien hecha, digamos, ya esto es verdadero para el resto de la eternidad. O sea, normalmente no hay forma de darle la vuelta. O sea, es un resultado completamente sólido. Entonces, ¿me das otra slide para probar esto? Por ejemplo, el 1. Control Z, please. El 1. ¿Cómo se probaría? ¿Se acuerdan que les decía que la igualdad de conjuntos es una doble inclusión? Entonces, vamos a probar caso 1, pues el primer paso de la prueba. Probar que ¿cuál cosa primero le da el número? La de la unión. Unión. Ok. Esto es lo primero que vamos a hacer y luego al revés acá, ¿no? Entonces, voy a agarrar un elemento en lo que está del lado izquierdo y ver que pertenece a lo que está del lado derecho. Entonces, ok. ¿Qué significa que ¿Qué significa que tengamos un elemento en el complemento de la unión? La unión de dos conjuntos es lo que está en los dos conjuntos, ¿no? Por definición. Entonces, si X no está en A unión B, X no puede estar
en A, Ni en B. o sea, ni en A ni en B, pues. Entonces, esto implica, aunque no nos hemos hablado de lógica, pero bueno, entonces X no está, ¿no? Ni en A, o sea, no está en todo A y B, entonces no está ni en A, no está ni en B, ¿no? Luego, por definición, entonces, X no está en A y X no está en B. Entonces, esto quiere decir que X, pues está, pues ya para, o hay un paso intermedio, X está en, X no está en A y no está en B, entonces pues X está en, y acá, ¿no? Y luego el otro lado, háganlo de tarea. Y, y si no le sale, lo vemos en la siguiente clase. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? ¿Algo? ¿Nada? No, cariño. Si gustas, esperamos, le damos unos Ok. minutos para si tienes alguna duda. Siguen ahí. Listo. Ok, ¿me das otra slide, por favor? Entonces, aquí le puedes picar en este. Ah, no, muchas gracias, no sabía. Perfecto. ¿Cómo le llamamos? Entonces, no, todo sale bien. Esto es A. Es igual. Entonces. Ah, flojera, pero. Sí. No, es que está muy seguro. Y la segunda es alrededor, ¿no? Y este es alrededor, entonces este es con intersección siempre, ¿no? No, eso no es. Ah. Sí, ¿no? Ah, como. Sí. ¿Necesito la abogada? Sí. A ver. Le contestamos. No, que sí. 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 Y a ver si en el foro no ha puesto nada más. Creo que están más aquí, ¿no? Ah, creo que estás más acá. Que en el otro foro. Esos ya son los que están conectados. Son 10 conectados. No sé. ¿Dónde se consulta? Sí, en la plataforma Moodle. Ah, ok. Así no te da.
José Luis, esta pregunta que haces es bastante importante porque los diagramas de Venn son, digamos, una forma para que te convenzas de que es cierto, pero la única manera verdadera de probarlo es una prueba formal como la que les enseñé. O sea, esa es la... Porque ahí estás apelando a las definiciones de qué significa que los conjuntos sean iguales, es decir, que se contengan mutuamente. Pero como te decía, e insisto mucho con eso, los diagramas de Venn solo son una forma visual de hacerlo, o sea, es nada más para que te convenzas antes de intentar la prueba formal o incluso para que guíen la intuición de cómo se prueba, pero no es una manera formal de demostrarlo. Ok, el conjunto vacío, esto también es. Las comprobaciones se tienen que hacer con datos de ejemplo, pues, digo, en teoría, idealmente como prueba formal. Otra cosa es que te pregunten para conjuntos específicos A igual a 1, 2, 3, B igual a 4, 5, 6, calcular la unión, la intersección, o sea, pero esos son cálculos, no son demostraciones. Bueno, volvemos a los códigos como el Paint. Si es como la que hiciste, no necesitaste definir. Ajá, exacto. Porque justo en la prueba formal agarrando un elemento y viendo que pertenece, o sea, ahí no hay numeritos, no importa que sean A y B, o sea, no importa si son caritas felices, números o conejos y gallinas. Son simplemente elementos que satisfacen la propiedad de pertenecer a un conjunto. Vacío. Conjunto. Único. Y demuéstrame por qué es único. No tiene números. Pregunta. Y quiero ver sus respuestas en el foro, en YouTube o en el foro, como quieran, pero piénsenlo. ¿Qué otro? ¿Qué otro tema? Conjunto vacío. Hay unos ejercicios que ponen que si vacío es igual al conjunto que tiene el vacío y así. Como que con eso también es. Claro. Va. A ver, va. Se confundían, ¿no? Ahí está. Ya, alguna me tenía que salir. Bueno, esto de lo
Si pongo una nueva slide, ¿ellos pueden ver la anterior o hasta aquí? Hasta que la guía le capriche. Ok. No, pues es que bueno, vamos a quitar. Sí, puede que sí. A este sí. Sí, sí. Y si quieres vamos a ver ese tema en una slide. Arriba hay otras. A ver. ¿Es único porque es conjunto de sí mismo? No. Solo si hay diferente, entonces es un subconjunto propio. Se olvida. Es que creo que estaba hablando de teléfono. Ajá. Único porque es solo si hay diferente. Bueno, sí, vamos a ver estas dudas en una slide en particular. Es proposición. Para todo. Conjunto A. En particular. ¿Y qué más había preguntado esta otra persona? Que si el vacío era su conjunto. Pues, porque este es bien difícil de explicar, pero bueno. Que el vacío sea subconjunto de un conjunto, digamos, es lo que se le llama una verdad por vacuidad. Suena medio extraño, pero es una verdad porque no hay forma de demostrar su falsedad. Es decir, ¿qué significa que el vacío sea subconjunto de un conjunto A? Es decir, que si el vacío tuviera, o sea, para demostrar que eso no es cierto, tendría que exhibir un elemento del conjunto vacío que no pertenezca a A, pero eso no se puede, porque no tiene elementos. Entonces es lo que se llama una verdad por vacuidad. O sea, si es cierto, se van a encontrar ahí. De hecho, hay demostraciones por vacuidad, pero bueno, ese es un material un poco más complejo, porque no hay forma.
Sí, suena un poco difícil de creer, pero sí. Es tema de discusión filosófica y lógica a niveles mucho más altos, pero sí es cierto. Sí. Básicamente, más o menos con este material, digamos, todo lo demás sale de aquí. Si tienen alguna duda en particular, por favor nos la pueden hacer llegar. Pues bueno, esperamos sus dudas. Bueno, me imagino que no tienen dudas. Entonces, pues creo que este material es el básico, prácticamente todo lo que hay que saber se desprende de esto. Bueno, si tienen dudas las pueden hacer llegar en el foro de la plataforma Moodle en la semana. Y pues bueno, eso será todo de nuestra parte. También, si van a hacer dudas de ejercicios concretos, por favor tengan ya intentos previos y díganos que no les salió. No se vale decir no entendí y nada más no lo entendí, o sea, no, inténtenlo, porque pues bueno, es para ustedes, ¿no? Esto. Pues bueno, esto sería todo, nos vemos, cuídense, tengan buena semana.